Debo confesar que desde que fui joven era todo un Don Juan. Me gustaba mucho andar con mujeres, una y otra. Cada semana tenía una amante distinta, pues eran mis años universitarios, y como la verdad es que la vida me dio un buen aspecto, un buen porte y una actitud galanesca, era muy difícil que alguna chica pudiera resistirse a mí, y la verdad es que yo lo disfrutaba. En esos momentos yo no me preocupaba tanto por los estudios, sino por vivir la vida, por disfrutar. Y es que yo era más de la idea de que para poder ser exitoso, no importaban las buenas calificaciones. Con que pasara ya estaba bien. Finalmente consideraba que el tener contactos, buenas relaciones sociales, eran la clave para así tener éxito y una vida próspera en lo económico. Después de salir de la universidad, cuando me gradué, comencé a trabajar en mi profesión. Y ahí, en esos tiempos, en una salida con unos amigos, fue que conocí a Leticia. Ella tenía algo diferente. No era la típica chica con la que uno quisiera divertirse. Ella era una mujer más seria, bien plantada, con ideales y con una visión. Cuando la conocí me di cuenta de que ella era la mujer que yo quería, la mujer con la que debía compartir mi vida, porque ya no quería tampoco estar de cama en cama. Ya me había aburrido de todo eso y sentía que era el tiempo para sentar cabeza. Invité a salir a Leti, nos fuimos conociendo y de esta forma nos enamoramos y con el tiempo tomamos la decisión de casarnos. Leti era una mujer con un estatus social acomodado, tal y como yo lo estaba también. Sin embargo, a diferencia de mí, Leti provenía de un barrio muy bajo. A ella le había costado trabajo conseguir una beca en la universidad y después posicionarse en un empleo. Ella llevaba un par de años trabajando y la verdad es que le iba bastante bien. Ella estaba pagando ya su casa, tenía su auto, una vida bastante bien. Cuando nos casamos nos fuimos a vivir a la casa que era mía. La de Leti la pusimos a rentar y estábamos muy felices. Ella era una mujer bellísima, encantadora. Me gustaba mucho hacerle el amor cada vez que tenía oportunidad, porque Leti tenía un no sé qué, algo que me cautivaba, que me encendía ese fuego, esa llama de la pasión y del amor también. Me sentía en ese tiempo completamente inspirado. Leti era la mujer que me complementaba, y estaba yo seguro de que mis tiempos de Don Juan habían quedado muy pero muy atrás. Sin embargo, en la vida, cuando uno cree que ya ha superado algo, esta nos pone una prueba final, solo para confirmar que así sea. Y en mi caso, esta prueba venía de la mano de otra mujer. Su nombre era Edith. Esta chica era la mejor amiga de Leti. Ella creció con ella en el mismo barrio. Sin embargo, a esa muchacha no le había ido tan bien. Era una mujer que tenía un trabajo convencional. Era cajera en un supermercado. Ella estaba lejos de haber conocido siquiera la preparatoria, pero eso sí, tenía una belleza encantadora. Era una mujer de cabello castaño claro, tenía unos ojos amielados. De estatura sería como de unos 60. Tenía una cintura realmente impresionante y un porte tremendo. En este punto, para que no haya confusiones, cuando la vi por primera vez, a razón de que mi esposa la invitó a comer a la casa, yo la vi como una persona más. Le saludé, charlamos y hasta ahí. Jamás en la vida me imaginé que esa mujer me fuera a generar atracción. Se los digo de verdad. Yo sentía que había madurado, que cualquier mujer, por bonita que fuera y por más cerquita que la tuviera, ya no podía cautivarme. Yo estaba bien. Con Leti era muy feliz. Sin embargo, las visitas de Edith se empezaron a volver más y más frecuentes. Que si se tomaba un café con Leti, que si iban juntas al cine, se metieron al gimnasio. Y fue así que esa mujer empezó a pasar mucho tiempo en casa. De esta forma, la fui conociendo más y más, pero fui notando que ella a veces se vestía un poco más provocativa. En algunas ocasiones llegó a hacer comentarios como el hecho de que nos iba muy bien. Ella decía sentirse un poco mal porque aún seguía viviendo en una casita muy humilde. Y aunque a veces lo que ella comentaba sonaba un tanto con envidia,
El hecho de que Letty le tuviera tanto cariño me hacía pensar que Edith era una mujer noble, que simplemente estaba impresionada con nuestra forma de vivir. Y aunque yo podría afirmar que tanto mi esposa como yo pertenecíamos a un nivel ligeramente arriba de la clase media, para Edith aquello era mucho. Era muy distinto el estilo que teníamos al que ella llevaba. Recuerdo perfectamente que en una ocasión ya me iba yo a trabajar. Mi esposa acababa de llegar del gimnasio, junto con Edith. Yo iba un poco despeinado, cuando en eso, mi mujer me dijo que me esperara, que ella iba a pasarme el cepillo para acomodarme el peinado. Sin embargo, a Edith le empezó a dar un poco de risa. Ella hizo el comentario que en algún momento de su vida había trabajado en una estética, y de esta forma, al presumir sus habilidades como estilista, le pidió a mi esposa la posibilidad de peinarme en esa ocasión. Letty no le vio nada de malo, así que le acercó un atomizador, un peine, y de esta forma es que Edith comenzó a tocar mi cabello. Con sus manos rozaba la piel de mi cara, accidentalmente por supuesto, y también me agendó una cita para que así ella pudiera cortarme el cabello, darme una manita de gato. A mi esposa le dio risa y aceptó. Quedamos para un sábado de que así sería. Edith se llevaría todas sus cosas y me daría un retoque en mi cabello. Yo tomé aquello como algo normal, sin malicia. Pero llegado aquel sábado, mi esposa llegó junto con Edith. Esta última llevaba un maletín donde portaba su máquina para cortar cabello, sus tijeras, sus peines y demás herramientas. Colocamos una silla convencional. Me senté ahí. En eso Edith sacó una bata para que el cabello no se metiera en mi ropa. Le dio la vuelta sobre mi cuello, apretó bien el broche y ahí estaba yo listo para que esa mujer hiciera su trabajo. Estábamos platicando normal. Edith sacó la máquina y empezó a rebajar mi cabello de los costados. En eso Letty, mi esposa, se ofreció a servirnos un café y se fue a la cocina para calentar el agua. En eso noté que Edith se puso frente a mí y me pidió que agachara un poco la cabeza. Ella también se agachó y de inmediato el tremendo escote que se portaba saltó a la vista. ¡Santa Madre de Dios! Ahí me di cuenta de que esa mujer estaba hecha con las mismas manos de los dioses. Era una tentación que mis ojos no podían evitar, porque no tenía otro lado para donde voltear. Parecía que Edith lo estaba haciendo a propósito. Además de esto, ella cada vez que podía, acariciaba mi cabeza con sus suaves manos. También estando a mis espaldas, se recargó sobre mi espalda para empezar a peinarme, y en ese instante también me repegó en la espalda todos sus atributos. Instantes después mi esposa llegó, puso los cafés ahí cerca y seguimos con la plática. A partir de ese día me di cuenta de que Edith tenía unas intenciones ocultas y poco a poco lo fui descubriendo, porque ella después, cada que iba a la casa, se ponía minifaldas, shorts muy pequeños, blusas escotadas, y esto empezó a despertar en mí un extraño deseo hacia Edith. Poco a poco me fui convirtiendo en lo que era antes. Empecé a sentir que ya no resistía. Incluso hasta trataba de evitar el contacto visual. A veces las charlas yo las cortaba, pero aquello parecía que lo hacía más evidente. Yo notaba que Edith, al notar mis evasivas, es como si ella estuviera asegurándose que también me gustaba. Fue para un cumpleaños de mi esposa. Faltaban 2 semanas, y en eso fue que Edith me mandó un mensaje al celular. En aquel mensaje me preguntaba si podíamos organizarle una reunión sorpresa a mi esposa Letty, y me pidió que a escondidas fuéramos a conseguir algunas cosas, todo sin que Letty se enterara. Me puse nervioso. Sabía que de estar a solas un momento con esa mujer y de darse las cosas de cierta forma, yo no me iba a aguantar las ganas. Mi yo del pasado estaba regresando, y a esa mujer yo no se la iba a perdonar. Al final, yo terminé pidiendo permiso un día del trabajo. Me tomé la mañana para verme en el centro comercial junto con Edith, y de esta forma anduvimos recorriendo lugares para buscar desde pastel, globos, algunos otros accesorios,
y un par de regalos para darle a mi esposa. Aquel día me di cuenta de que Edith llevaba unos leggings bien apretados, se le marcaba todo. Llevaba unos tacones y una blusa bien pegadita, de color oscuro. Era de manga larga y la figura que le resaltaba era algo que no solo me llamaba la atención a mí, sino a toda la gente que pasaba, sobre todo a los hombres, quienes babeaban nomás de verla. Yo me imaginaba que se sentiría llevarla de la cintura, de la mano, que me vieran con ella y que supieran que somos novios, o que ella era mi esposa. No sé por qué estaba faltándole el respeto a Letty, pero estando cerca de Edith, yo sentía que ella me poseía, como si algo me distorsionara mi realidad e hiciera que solamente ella existiera. Justo ocurrió cuando entramos a una tienda departamental. Edith estaba viendo unos zapatos que supuestamente le gustaban mucho a mi esposa, pero en eso ella se agachó, y todo lo que pude ver realmente me puso a temblar. Parecía que Edith hacía esas posturas a propósito, para provocarme. Yo trataba de disimular, pero incluso hasta empecé a sudar. Sentía que mi cuerpo reaccionaba y que estaba a punto de perder el control. Esa misma mañana, al llegar a la casa de Edith, guardamos todas las cosas. Las teníamos programadas para que, un día antes de la fiesta de Letty, pasáramos a recogerlas y así decorar nuestra casa. Pero ya estando dentro de la casa de esa mujer, todo el escenario se volvió en mi contra. Edith se sirvió un vaso de agua y después, de una pequeña cantina, sacó una botella de tequila. Del refrigerador sacó un refresco, agua mineral y unos hielos. Vi cómo sirvió en 2 vasos y yo le dije que no tenía pensado tomar, que eso no era lo mío. Ya ándale, Humberto, nada más vamos a tomarnos un traguito para relajarnos, porque vaya que la mañana estuvo bien ajetreada. Ándale con confianza, no seas miedoso. De todos modos, esto que está pasando aquí yo no se lo voy a contar a tu esposa. Tuve que aceptarle el trago. Me lo puso bien cargado. Nos sentamos en el sofá y empezamos a platicar. Yo solo veía la hermosa figura que tenía Edith y cómo es que ella con estilo se colocaba el cristal del vaso sobre sus labios y con mucho estilo bebía aquello. Ella me miraba como si se tratara de una cazadora, como si estuviera esperando el momento indicado para así poder atacar. Al terminar la bebida me ofreció otra. Me negué obviamente, pero ella insistió, y ahí fue donde se rompió el hielo por completo. No me digas que tienes miedo, Humberto. No te voy a hacer nada que no quieras, pero también no me vas a negar que te me quedas viendo de una manera llena de deseo. No soy una tonta, casi puedo decirte que tengo ojos en la espalda, y me he dado cuenta de las miradas que me echas, cómo miras mi cuerpo, cómo lo deseas. Anda, Humberto, ven, acércate. Creo que es hora de que empecemos a faltarnos el respeto. Yo te prometo que no le voy a decir nada a Letty, y también te aseguro que la vamos a pasar muy bien. Edith se me acercó y colocó sus rojos labios sobre los míos. Me dio un beso. Después tomó mis manos, las colocó detrás de su cintura y me permitió bajarlas un poco. Anda, Humberto, toca un poco sin miedo. Estamos en confianza. Te aseguro que lo que vamos a vivir nunca lo vas a olvidar. En ese instante perdí el control. Empecé a besar a Edith de una manera descontrolada. Mis manos acariciaban su cuerpo, incluso lo tocaban con fuerza, apretones por aquí y por allá. Yo me sentía increíble, era como regresar a mis mejores años, aquellos en los que era un completo amante. De inmediato alcé a Edith y la llevé a la recámara, pero ahí, justo antes de entrar, vi que había unas veladoras encendidas. Es como si tuviera una especie de altar. Edith se dio cuenta y cerró la puerta. No, Humberto, por favor, aquí no. Perdóname. Tengo algunas cosas que no deberías ver. Mejor hagámoslo aquí en la sala. Aquello me desconcentró un poco, pero fue rápido retomar el hilo de la pasión. Llevé al sofá a Edith. Me senté y la puse a ella sobre mí. Con mis manos la recorría toda. Le rompí la blusa. Aquello le dio un toque de intensidad bastante fuerte. Y de esta manera fue que,
Terminamos culminando aquel acto de pasión. Edith tenía un cuerpo trabajado en el gimnasio. Era espectacular. Realmente ella tenía algo que encendía esa parte de mí que no conocía. Ni siquiera Letty, que era mi esposa y que me gustaba tanto, me había llevado a esos niveles de placer. Después de algunos minutos terminamos y Edith estaba muy contenta. De alguna forma había logrado su cometido. Me llevó a la boca del lobo y después me mordió. Yo me sentía un poco confundido. La verdad es que lo había disfrutado tanto, pero también sentía un poco de culpa. Yo debería estar en mi trabajo haciendo lo que debía. Y tenía mucho miedo de que mi esposa se enterara de aquello. Esa mañana comenzaría una relación bastante fuerte y sobre todo llena de adrenalina, por el hecho de que Edith era la mejor amiga de mi esposa. Tuvimos que ingeniárnosla de verdad para poder encontrar los momentos ideales para entregarnos al amor, a la pasión. Yo me di cuenta de que estaba ya perdidamente enamorado de Edith. Ella tenía algo distinto. Sé que sonará a justificación porque así mismo lo dije de mi esposa Letty, que ella tenía algo distinto, que era diferente. Sin embargo, con Edith, con ella, todo era a otro nivel. Ya habían pasado un par de meses después de la fiesta sorpresa de mi mujer. Y la verdad es que yo me sentía desmoralizado, cansado. El vivir con Letty ya era muy pesado. Yo ya no quería seguir. Mi corazón ya tenía nueva dueña. Y Edith lo sabía perfectamente. Ella comenzó a tratarme como su marioneta. Primero me dio de comer, me dio de sus mieles y después empezó a dosificármela, a arrebatármela. Ella una noche se negó a tener intimidad conmigo. Me dijo que me amaba y que no estaba dispuesta a ser una segunda mujer. Ella quería ser la mujer única en mi existir. Y fue por eso que me puso un ultimátum. Ya estoy cansada, Humberto. La verdad es que esto se nos está saliendo de las manos y no creo que sea justo que Letty esté viviendo con alguien que la engaña. Sabes que es mi amiga y la quiero. Y esto es tan difícil para mí como lo es para ti. No sé cómo le vamos a hacer, Humberto, pero si quieres que esto siga, tenemos que sacarlo a la luz, sin importar a quién le duela. De verdad no sé en qué monstruo me había convertido, pero ese mismo fin de semana hablé con Letty. Le dije que lo nuestro para mí ya no era valioso, que ya no me hacía feliz, que de un día para otro simple y sencillamente se me había ido el amor, que me sentía cansado, lleno de hastío. Le pedí una disculpa y también le pedí el divorcio. Mi esposa Letty se deshizo. Estaba muy triste. Lloraba y no se explicaba lo que sucedía. Ella incluso me interrogó para que le dijera si es que había otra mujer en mi vida. Quería que le explicara si se trataba de otro amor, la razón por la cual nos estábamos divorciando. En ese momento sí le mentí. Le dije que no, que simplemente sentía que mi vida debía tomar otro rumbo. Pero la verdad es que yo sabía que no era así. Yo estaba enloquecido con su amiga. Y es que ella misma había metido al demonio a la casa, metió la tentación, y yo, que de alguna manera fui débil, terminé cayendo y me revolqué en ese pantano de placer, en ese pantano donde la culpa era igual de intensa que el amor, que el placer, que todos los beneficios que traía esa relación oscura y destructiva. De esta manera, ya viviendo por separado, empecé a salir con mayor frecuencia al lado de Edith. Iba por ella a su casa, sin importarme que fuera un barrio peligroso. Íbamos al cine a cenar, íbamos al motel, la llevaba a mi casa y hacíamos el amor como un par de locos. Y de esta forma, al pasar 3 meses, yo ya no podía más. Esa mujer me tenía atado, sabía cómo complacerme. Y aunque sabía que nuestra relación estaba más basada en cosas de intimidad y no tanto en cuestiones intelectuales, yo con mi debilidad y ya estando divorciado de Letty, le pedí que se casara conmigo. Edith de inmediato aceptó. Ella estaba muy feliz. Sin embargo, había otro detalle. Edith le había estado ocultando mi relación con ella a Letty, y es que después de nuestro divorcio, ellas siguieron siendo amigas. Ya casi no se veían. Edith le ponía de pretexto que tenía trabajo, que le habían surgido nuevas actividades,
pero la verdad es que ella estaba evadiendo la realidad. Pero esta, cuando salió a la luz y se hizo público que me casaría con Edith, como se imaginarán, la situación trajo las consecuencias más terribles. Empecé a recibir llamadas de mi exesposa Letty. Ella me ofendía, me decía que era un hijo de la chingada, que cómo es que me había metido con su mejor amiga, cómo es que la había traicionado de esa forma. A Edith también le sucedió lo mismo. Mi exesposa estaba furiosa e incluso la amenazó, diciendo que si se la encontraba en la calle, le iba a poner una golpiza. Estaba enrabiada definitivamente, pero también nosotros ya no podíamos esconder ese amor. Sé que lo iniciamos de la peor manera, de una forma prohibida, y que terminamos hiriendo a una persona inocente, pero la pasión que había entre Edith y yo era tan grande que eso no nos importaba. La boda se efectuaría dentro de 3 meses a partir de esa fecha. Durante el transcurso de esta, poco a poco fueron desapareciendo los mensajes o las llamadas en las que mi exesposa nos ofendía. A mí ya no me importaba. Yo sentía que merecía ser feliz. Por eso es que mi mirada y mi enfoque estaban completamente puestos en la boda. Faltaban cerca de 2 días y en eso recibí una llamada telefónica. Era de parte de la mamá de Letty, mi ex suegra. En esa llamada ella me dijo que yo era muy malo, que de verdad no tenía madre y que el daño que le había provocado a Letty era tan grande que ésta había intentado quitarse la vida. En ese momento ella se encontraba hospitalizada porque se había intentado cortar las venas. Afortunadamente su mamá la alcanzó a llevar al hospital y pudieron salvarle la vida. Pero aquella señora me dijo algo que me dejó muy pensativo. De veras que estás cometiendo una locura, Humberto. Como tú bien sabes, Edith ha sido amiga de mi hija desde que eran jóvenes, pues ambas crecieron en el mismo barrio. Lo único que te puedo decir es que te cuides, porque a mí esa Edith nunca me dio espina. Yo se lo advertí muchas veces a Letty. Le hice saber que esa Edith era una oportunista, una aprovechada. Sin embargo, mi hija no me hizo caso. Y mira, yo no estaba equivocada. Solo te quiero decir que ella y su familia se dedican a cosas muy oscuras. La verdad no debería estarte advirtiendo de esto, porque con todo lo que hiciste a mi hija, yo debería desearte el mal. Pero sabes, de alguna manera siento que también eres víctima, y aún estás a tiempo de alejarte. Pero sé que no lo harás. Solamente te pediré que te andes con cuidado, porque en una de esas, esa mujer te va a jugar muy mal, y créeme que vas a salir perdiendo. Te deseo que seas feliz, Humberto. Espero que así sea. Que Dios te bendiga. Aquello no sabía cómo tomarlo. No entendía a qué se refería con que Edith y su madre se dedicaban a cosas oscuras. Pero en fin, yo tenía muchas cosas que pensar. Mi boda estaba a la vuelta de la esquina, y de esta forma fue que me enfoqué. Llegado aquel día, mi esposa se veía maravillosa. Edith era radiante. Era lo mejor que me había pasado hasta ese momento. Yo estaba obsesionado con ella y sabía que iba a ser feliz, muy feliz. Después de la boda, llevé a vivir a mi casa a Edith. Empezamos una vida como marido y mujer, y cada noche, como Dios manda, le hacía el amor. Me encantaba dejarme llevar en su cuerpo, hacérselo de todas las formas posibles. Para mí ella era como una droga. Me sentía adicto y no podía parar. Sentía que cada noche quería más, como si Edith me tuviera esclavizado. Esto hizo que yo la consintiera, que le comprara todo lo que ella me pedía, ropa, zapatos, una que otra joya que estuviera a mi alcance. Le llené una cuenta de banco con algo de dinero, y no me importaba sacrificar mis gustos. Todo lo que yo hacía o ganaba, con tal de verla complacida. Algo que me llegó a entristecer un poco en ese tiempo es que llegué a ver a Letty en la calle. Mi exesposa no se veía muy bien, se veía triste y apagada. La verdad es que prefería no hablarle. No quería revivir mi pasado. Fue pasando el tiempo, casi 1 año. Hasta ese momento todo iba muy bien. Yo estaba ansioso por ser padre, así que le propuse a Edith que por favor le encargáramos un hijo a la cigüeña. Pero Edith me daba largas. Me decía que aún éramos muy jóvenes, que debíamos esperarnos mínimo unos 3-4 años,
que lo ideal era disfrutarnos, y ya cuando estuviéramos un poquito más estables, entonces sí procrear, pero por el momento ella no quería. Sin embargo, con esta decisión, yo empecé a desanimarme un poco, pero tenía que esperar. Finalmente, Edith era quien cargaría en su vientre ese bebé. Ella también debía tomar parte mayor en la decisión. Sin embargo, para un tiempo después, habrán pasado otros 6 meses, cuando Edith empezó a sentirse mal. Un día de pronto se desmayó, y cuando la ayudé a restablecerse, me dijo que de pronto había sentido náuseas y se le fue la fuerza. En ese instante creímos que se trataba de un embarazo. Yo por dentro estaba feliz, pero Edith estaba muy nerviosa. Fuimos al médico y este nos dijo que no pasaba nada, que simplemente había sido una descompensación, que probablemente Edith se malpasó con los alimentos y eso le había provocado el desmayo. Pero esto no quedó ahí, porque pronto Edith empezó a presentar dolores en el vientre, unos dolores que la hacían retorcerse, y esto, cuando fuimos con el médico, nos dijo que había ocurrido algo muy extraño, que Edith tenía un problema en la matriz, en los ovarios también, pero lo peor es que ese mal ya se le había regado por el cuerpo, y esto estaba comprometiendo su vida. Nos dijeron que Edith debía tomar tratamientos rápidamente, quimioterapias y demás cosas. Sin embargo, la salud de Edith empezó a deteriorarse muy rápido. Es como si de un día para otro, ella de ser muy hermosa, de ser una mujer radiante y llena de energía, se hubiera convertido en alguien casi muerta. Apenas si se podía mover, la piel se le empezó a llenar de llagas, las ojeras eran pronunciadas, empezó a perder peso al grado de que se le notaban mucho los huesos, en la cadera, en las costillas, en la cara. Edith era una mujer completamente diferente. Yo no entendía cómo la enfermedad le había atacado de esa manera tan grave. No voy a extender tanto el sufrimiento de Edith a cómo fue en la vida real, pero de verdad que pasamos los peores días. Sin embargo, Edith no ganó la batalla contra aquello. Ella terminaría muriendo. Ella sufrió mucho. Los dolores eran tan terribles que ni siquiera los medicamentos le hacían efecto. Fue como un descanso cuando ella finalmente dio su último suspiro de vida. Con ello todo dejó de doler y ella descansó en paz. Yo sentía que todo se trataba como un castigo divino, que Edith estaba pagando por algo. Sin embargo, sabía que yo también debía pagar. Yo también había hecho algo muy malo y había cometido la peor de las traiciones. Pasaron como 2-3 semanas después de que Edith murió, cuando en eso a mi casa tocaron a la puerta. Se trataba de Letty. Ella se veía mucho mejor, muy recuperada. Su vitalidad estaba de nuevo en forma y me pidió que platicáramos un momento. Me prometió no quitarme mucho tiempo y ella fue directo al grano. Sé que no esperabas que viniera Humberto, pero es importante lo que tengo que decirte. Como sabrás, yo conocí a Edith desde que éramos muy jóvenes. Yo le sabía muchos secretos, muchas mañas incluso que ella tenía. Entre una de estas es que ella y su madre y algunas de sus tías se dedicaban a la brujería, hacían trabajos para hacer daño o para tomar ventaja en ciertas situaciones. Lo único que te puedo decir es que te enamoraste de Edith porque ella te hizo brujería. Ella te hizo una especie de amarre de amor y por ello es que estabas perdidamente enloquecido. Sé que sonará a una locura, pero consulté con alguien experta en este tema. Ella me fue guiando y de alguna manera nos encargamos de hacer una limpia, porque yo también empecé a enfermar y esto me estaba llevando al borde de la muerte. Aquella curandera o bruja, como quieras llamarle, me dijo que Edith estaba haciendo también un trabajo para mí, para quitarme del camino, pero con ayuda de esa mujer logré curarme y pudimos regresarle el mal a Edith. Como te podrás dar cuenta, ella no sobrevivió. Toda aquella brujería, esa magia negra, se le regresó multiplicada muchas veces. No hubo piedad para Edith. Dios ya no quiso perdonarla, la vida tampoco. El karma fue letal y solo sentí que debía decirte esto, Humberto, porque de alguna forma fuiste víctima también. Espero que esto te tranquilice y aunque sé que es difícil que creas en esto, pero por favor, prométeme que lo harás.
Casi estoy segura de que si buscas entre las cosas de Edith, te encontrarás alguna evidencia, pero bueno, yo solo quería venir a contarte esto, con la esperanza de que estés más tranquilo. Yo estoy bien, ya la he perdonado. Es lamentable lo que la vida le dio como pago, pero finalmente ella lo buscó. A ti también te perdono, Humberto. Espero que estés bien y que encuentres algún día nuevamente la felicidad. Cerré la puerta y vi marcharse a Letty. Fue la última vez que la vi. Después ya no la volví a buscar. Me dejó muy consternado lo que ella me platicó. Por eso es que fui rápido a buscar entre las cosas que tenía de Edith. Yo no había tocado nada. Tenía mucha tristeza de desecharlas, de regresarlas a casa de su madre. Trasculqué y trasculqué en sus cajones, hasta que finalmente encontré algo. Había una pequeña caja de madera de color oscuro. En su interior había un pequeño frasco con gotas. También había una fotografía mía que tenía varios moños atravesados y también tenía encajado un alfiler a la altura del corazón. Ahí me di cuenta que en efecto Edith se dedicaba a la brujería, que el amor que tuvimos había sido construido con magia negra, no por obra de la naturaleza, ni por obra de mis debilidades. Sentí que una fuerza extraña me había empujado a cometer nuevamente el adulterio, y fue entonces que comprendí que la magia negra actúa de una forma muy fuerte. Comprendí que debemos cuidarnos de las personas que tenemos cercas, porque hay quienes pueden acercarse de buena fe y otras de muy mala, y estas son quienes pueden hacernos daño, quienes pueden destruir nuestra vida, nuestras relaciones, así como en este caso Edith destruyó mi matrimonio. Comprendí que ella lo que necesitaba y quería era subir su nivel, su estatus social, estar con alguien que la sacara de la pocilga donde vivía. Ella quería a alguien que la llenara de regalos, de dinero. Seguramente ella, en el futuro, de no haber muerto, a mí me hubiera votado cuando encontrase a alguien con más estatus, con más dinero, porque la verdad es que la belleza le sobraba, para eso y para más. Finalmente no se logró nada de aquello. Ella está muerta. Su recuerdo queda en mi corazón. Ya la he perdonado también, porque dentro de lo malo también viví cosas bonitas con ella. Pero finalmente creo que Dios es quien debe juzgarla y perdonarla. Esto debe quedar como una lección, de que la brujería siempre termina mal. No hay casos con finales felices, al menos el mío no lo fue. Y todo porque recibí un amarre de brujería de parte de la amiguita de mi esposa.